Punto de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos este viernes 29 de mayo del presente año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto por toda nuestra plataforma digital. Y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. Y esta mañana nos acompaña el abogado Juan Manuel Bermúdez, un reconocido jurista guayaquileño, penalista, experto en temas de seguridad ciudadana. Él ha sido ex intendente de policía por la provincia del Guayas, es candidato también a la alcaldía por Guayas, es director regional del Seguro Social Campesino, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi querido Juan Manuel Bermúdez. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Gusto tenerte aquí en este diálogo abierto y frontal para la ciudadanía, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el tema, lo que proyecta en cuanto al tema de justicia. El bloque de ADN ya presentó un proyecto para reformar el Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código Judicial y sobre todo un proyecto de ley antimafia, que es un paradigma, un modelo italiano para golpear supuestamente el bolsillo de los grupos de delincuencia organizada. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a la inseguridad y a reformas de leyes que vivimos aquí en el Ecuador? Vamos a ver. Mira, siempre es importante todas las disposiciones legales que se presenten y que existan en esta sociedad para poder combatir el delito. Correcto. Todas esas cosas son importantes. Se trae esa ley antimafia copiada prácticamente de la legislación italiana. ¿Por qué? Porque ahí tuvieron una época muy difícil, precisamente peleando con estos grupos criminales, grupos de mafia que existían en Italia, pero eran unos grupos multinacionales también que coexistían con las sociedades italianas. Y el tema de golpearles en el bolsillo, golpearle la estructura criminal en lo que se basan precisamente en el dinero que lavan, que invierten, que compran cosas, que compran bienes, que ponen en compañías fantasmas, ocultadas, a veces con familiares, a veces con amigos íntimos. Es importante, eso va a ayudar mucho. Siempre va a ser importante, va a ayudar mucho. Lo que extraña, bueno, y aquí golpea también el tema de la función judicial, es que ese tipo de legislaciones sí existen. O sea, el fiscal puede llegar a coger y intervenir una cuenta, a ver el dinero que ha existido, hacerle seguimiento. De dónde proviene y todas esas cosas. Eso existe, pero acá es con mucha más precisión. Obliga a la autoridad judicial que haga el seguimiento precisamente para acabar con este tipo de manos. Sin duda alguna, la justicia debe ser clara y precisa. Actualmente, pues, mucho malestar, ¿no?, por parte del pueblo ecuatoriano, mi querido Juan Manuel. Una justicia ciega, sorda y muda que favorece a ciertos sectores. Prácticamente, pues, ya lo dijo el presidente de la Asamblea, que quiere reformar, y esta semana va a votación. Esperemos, yo digo, siempre y cuando las leyes sean beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. No se trata de qué bloque tú eres o perteneces o qué ideología política. Vamos a ver quiénes votan a favor y quiénes votan en contra, porque también el pueblo está cansado del show y el circo que están haciendo los señores legisladores. Pues, ¿no? Claro, la situación es que donde deben atacar con fuerza es con los jueces y los fiscales. ¿Ya? No solo jueces penales y los fiscales, sino también jueces de otra naturaleza, administrativo, civil, en donde por todos lados hay corrupción. Se vio en ese tema, por ejemplo, de Muentes, el tema de que se hizo pagar, según lo que establece la ley, como 3 o 4 millones de dólares al Banco del Pacífico. Ese no era un tema penal, era un tema judicial civil. Entonces hay que atacar por todos lados. El propio tema de la expresidenta de la Corte Provincial, la doctora Gallardo, del expresidente de la Judicatura. O sea, aquí, como tú dices, hay que saquear, hay que limpiar y purgar totalmente el sistema de justicia. Así como hay, creo yo, buenos jueces y fiscales, buenos legisladores, también hay ciertas frutas podridas que hay que ya cambiarlas, ¿no? Pero yo te digo que la gran mayoría de jueces y fiscales están contaminados. En ese sistema, el pueblo ecuatoriano, bueno, vacunas, extorsiones, secuestros, abusos, delitos sexuales. Ya es hora de parar esto. Esperemos este proyecto, por más venga de donde venga, yo creo que será muy positivo para el país. Sí. Mira, estaremos atentos. Lo que acabas de decir tú, las vacunas, yo he dicho en todas las entrevistas que he tenido
que el gobierno debería hacer un upgrade en cuanto al tema de la vacuna, Ya. el tema de las extorsiones. Debería de crear un grupo especializado, así como hace todos esos operativos donde están cayendo los peces gordos, las bandas criminales. Este tema de las estructuras para hacer las vacunas, las extorsiones, es un tema de estructura que a lo mejor ni siquiera deviene solo de esos grupos Claro. delincuenciales grandes, sino también de pequeños. Entonces deberían ser una estructura militar, policial, De inteligencia especializada, especializada solo para acabar con eso. ¿Por qué? Porque eso está golpeando a los bolsillos y a los negocios de la gente más pobre. Porque se van contra un taxista, se van contra el que tiene una pequeña tienda, bazar, un comedor, droguería. O sea, atacan cosas pequeñas contra los choferes de los colectivos. Entonces, Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿golpea a quién? A la clase media para abajo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, son las 10 de la mañana con 58 minutos en todo el país. Estamos con el reconocido jurista, el abogado Juan Manuel Bermúdez, haciendo un análisis, un preámbulo en cuanto al sistema de estructura de justicia, de cambios que se quiere dar al sistema ecuatoriano en cuanto a la ley legislativa, en cuanto a las reformas al COI, en cuanto al proyecto de ley antimafia. Pero en ese sentido, mi querido Juan Manuel, ¿cuál es la protección también que debería darle el gobierno o la justicia a los jueces y fiscales? Porque hoy en día se te has dado cuenta que hay la prisión preventiva y las medidas alternativas, porque a veces también hay ciertos jueces que se sienten amenazados, él y su familia. Entonces, busquemos también un sistema de integración de protección para los jueces y fiscales en ese sentido. El problema es que los jueces mismos que no están, por ejemplo, al alcance o a la vista de estos criminales, por ejemplo, los que trabajan en los delitos de flagrancia en el cuartel Modelo, tú no los ves a los jueces, no los puedes ver. ¿Cómo hacen contacto esta gente con esos jueces? A través de otras personas, de otros abogados. Claro, claro. Entonces, ahí es donde el juez mismo se pone en evidencia frente a las cosas que podrían sucederle. Porque si el juez no lo ven, si al juez no sabe quién va a intervenir, de alguna manera al delincuente se le hace más difícil coger e ir a amenazar a un juez que solo va a participar en el momento de la audiencia y decir, preso. Claro. Es muy Pero si el juez se regala, si el juez tiene el contacto con una persona, porque hay un grupo, y déjame decirte, porque esto es una cosa que es verdad, así como hay unos abogados que solo se dedican a hacer ciertas cosas de tránsito, que tú lo ves ahí en la corte, hay un grupo de abogados que solo se dedican a tramitar eso, que tienen los contactos con los jueces, que están justamente parados en este sector. Y eso es lo que debe terminar, ese cáncer, ¿no? Entonces, ahí donde debe trabajar inteligencia policial, relacionar qué es lo que están haciendo cierto tipo de gente, cómo hacen los contactos, para poder y coger, bajar ese tipo de cosas. Entonces, ahí tú le das... Debe acabar con esa raíz. En ese sentido también golpear, sobre todo, esto plantea esta ley, proyecto antimafia, plantea darle donde más le duele, es el bolsillo, el dinero de ellos, de sus familiares, de dónde proviene. Pero también, cómo también nosotros podemos acabar también con los patrimonios y ver y fiscalizar los patrimonios de ciertos jueces y ciertos fiscales. Discúlpame, pero es una cruda realidad que se han enriquecido de la noche a mañana, mi querido Juan Manuel. Bueno, ya tocaron alguna vez ese tema en cuanto a los jueces de la Corte Constitucional, y ahí quedó, parece que solamente fue un tema de presión, pero deberían de tocarlo, como tú dices, a nivel de todos. A nivel de todos, o sea, aquí ni los jueces de la Corte Constitucional deben Pero salvarse. primero los jueces y los fiscales, ¿por qué? Porque ellos son los que administran justicia. Entonces ellos tienen que ser impolutos, tienen que tener una vida honorable, tienen que tener una vida ética y moral. Claro. Entonces son los que deberían de dar ejemplo a la sociedad. Y fiscalización para todo, ¿no? Para todo. Para todo. Muy bien, son las 11:07. Estamos con el abogado Juan Manuel Bermúdez, analizando técnicamente en lo que tiene que ver este proyecto de ley antimafia que plantea la próxima semana ya darlo a conocer en la Asamblea, un bloque de ADN para ver cómo van a ser las votaciones en lo que tiene que ver vacuna, extorsión, secuestro, mafia, lavado de dinero. Interesante el proyecto. Vamos a ver quiénes votan, los legisladores, que voten a favor y que voten en contra. En ese sentido, un proyecto que busca darle más herramientas al Estado para combatir el crimen organizado en lo que tiene que ver en cuanto a la mesura que se está tratando de diferentes legisladores. En cuanto al sistema de justicia con una nueva presidenta, parece que se está haciendo un saqueo. Ahora poco vimos la destitución de una jueza que llevaba el caso Villavicencio, ¿no?
En ese sentido también una jueza de la provincia del Oro que fue asesinada. Entonces esto es bastante preocupante para el pueblo ecuatoriano, mi querido Juan Manuel. Mira, entiendo que hay una serie, pues dicen que hay más de 60, 70 expedientes contra jueces y contra funcionarios judiciales que están a punto de caducar, prescribir, y que es completamente difícil para la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura entrar a resolver Mercedes Caicedo, la doctora Mercedes Caicedo. entrar a resolver esas cosas porque dejaría otras cosas de atender, pero tiene que darse el tiempo porque tú sabes a qué te metiste, sabes qué es lo que tienes que hacer y hay que evitar esa caducidad, esa prescripción para poder sancionar lo que tienen que sancionarse. Patrimonio a nombre de familiares, de otras personas, ¿cómo van a quedar ciertos artículos? Hay que ver cómo se va a estructurar eso, ¿no? Es interesante y es importante, pero sí tienen la copia, tienen más o menos el recorrido, el procedimiento que hubo en Italia. Eso sí se va a poder aplicar con bastante interés aquí en el Ecuador. Y ojalá que se dé para que, hermano, no puede ser que una persona que llega a un cargo público, que es juez, o que un señor que no tiene nada, que no trabaja, y que de repente ande en un BMW del año, de repente ande en un carro de alta gama, ¿no? Y se compre una casa de $2 millones. Y tú dices, ¿de dónde? Pues, y de un muchacho de 30 años, de 28, de 25. Claro. Entonces, hay que hacer la investigación. Yo te digo, fácil es hacer una investigación. Cuando tú cojas el registro de la propiedad de Cantón San Borondón y le dices, a ver, deme el registro de la propiedad de 10 años atrás. Vamos a revisar quiénes son los que tienen estas propiedades grandotas, a qué se dedican, cuál actividad tienen, cómo es que han podido procrear este tipo de bienes y de riqueza. Y por ahí va también sacando. Bueno, en ese sentido se puede trabajar bastante, porque mira, hoy en día, no sé cómo tú lo ves, la cooperación internacional. Tenemos un FBI en Ecuador para lo que tiene que ver la investigación no exhaustiva en cuanto a lavado de activos, microtráfico. Entonces hay mucho. Con esta cooperación internacional, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, se puede hacer mucho. Y el gobierno también ya debe erradicar con fuerza totalmente. Bueno, a mi criterio es que el gobierno tiene toda la intención de darle a este tema. Cuando me han preguntado, yo les he dicho que esta no es una situación que termina en 2, 3 años, tal vez en 5, también en 10 años. Fue lo que pasó en Colombia, nuestro hermano país. Claro, esos son procesos que son largos, hasta empezar a arrimar a las bandas criminales. Por un lado, y por otro lado, creo que el gobierno en este momento, tú ves que los índices tal vez han caído un poco, y dices, pero todavía se siente los asesinatos, la inseguridad, los asesinatos, las extorsiones, la vacuna. Pero yo creo que de aquí a 2 años el gobierno va a tener un aliciente, van a ver los rubros de este tipo, cómo van a caer realmente. Claro. Y el gobierno sigue insistiendo y se para, como ha dicho el presidente en su mensaje a la nación, que no va a cesar, que no se va a cansar y que va a darle duro a la vida. Siempre y cuando pare de raíz en lo que tiene que ver, y esto es lo que se quiere, mucho ojo, lo que busca el proyecto, parar con los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, lavado de activos, para que los delitos de narcotráfico, pornografía infantil, o sea, todo lo perjudicial para nosotros los ciudadanos, para el pueblo ecuatoriano. Esperemos, vuelvo, repito, que venga del bloque que venga, tengamos la aceptación, porque nosotros, el pueblo, seremos quienes juguemos, estaremos atentos a quienes van a votar a favor y en contra de este proyecto en la Asamblea Nacional en el transcurso de la próxima semana, Juan Manuel. Esperemos que haya un consenso total, porque si es una cosa que es buena para el país y buena para combatir todo este tipo de delitos, debe apoyarse, así como lo estás apoyando. Nos vamos a dar cuenta quiénes van a estar entonces a favor de los grupos de delincuencia organizada. Así es. Porque ley que es favor para el pueblo ecuatoriano, venga de la oposición que venga o de ideología política o partido político, debe ser votada a favor para que respire el pueblo ecuatoriano, porque estamos ahorcados en temas de la inseguridad. En ese sentido, una justicia ciega, sorda y muda que debe cambiar en un giro de 360 grados y sobre todo recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano. Tú sabes que el pueblo ecuatoriano siente bastante desconfianza en la justicia. Sí, así es. Todavía. Totalmente desconfía. Sí. Todos desconfiamos en la justicia. Esperemos que mejore la justicia, porque todos los abogados, la ciudadanía,
el gobierno, todo el mundo espera que esto mejore para que pueda haber realmente una justicia implacable contra este tipo de delincuencia. Esperemos que así sea. Estamos llegando a la parte final. Son las 11 de la mañana con 9 minutos en todo el país. Nos acompaña en este diálogo frontal este fin de semana el abogado Juan Manuel Bermúdez, un reconocido jurista guayaquileño, es intendente de policía por la provincia del Guayas y también jurista independiente en libre derecho, ¿no? Así Juan Manuel. Esperemos que los ecuatorianos podamos ya ir poco a poco, como tú dices, este es un cambio a largo plazo, ¿no? Luchar con más de un número infinito de delincuencia, de grupos de delincuencia organizada, y esperemos que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Esperemos que sean los señores asambleístas que se involucren en redactar leyes positivas en favor del pueblo ecuatoriano en ese sentido. Antes de terminar la entrevista, primera vez que lo digo, pero sí me gustaría que la gente vaya entendiendo y la prensa también. Ajá. Este tema de Progen, el caso Progen. Correcto. Hay esa serie de motores, generadores que están botados. Me recuerda el caso de la procesadora de basura. ¿Te acuerdas? Tú eras mucho más joven, del alcalde Hanna Muse. Que lo que hicieron es sancionarlo a Hanna Muse, meterlo a la cárcel, sentenciarlo y todas esas cosas. Pero la procesadora de basura, te digo, yo en esa época yo conocí algo el tema, la procesadora de basura, era un monstruo de maquinaria que debió haber servido y que la dejaron abandonada y se dañó y por eso se robaron motores y la desarmaron y ya no valió nunca más. Algo que gastó el Estado. Correcto. Mi pregunta es, ¿por qué se tienen esos generadores ahí? Vetustos, obsoletos, pero ¿sirven o no sirven? Si sirven, deberían de hacer, porque de acuerdo a cierta información que se ha dado por parte de estas empresas, alternativas que tuvieron con Progen, con la principal, sí habría la manera de ponerlos a operar esos aparatos. O sea, lo que yo te digo es que no pensemos en hacer como la procesadora y botarlo. Se lo puedo hacer, pero no hay la voluntad o no hay o sea, alguien debe decir, bueno, vetusto y todo, una empresa internacional diga, ¿valen o no valen? ¿Se los puede hacer funcionar o no? Si se los puede hacer funcionar, hacerlo funcionar. Claro. Y no dejar que se... No, es muy importante, tu análisis. Esperemos que sea así también y que este caso también que está siendo investigado, ¿no? Caigan los que tengan que caer, porque justicia es justicia para todos. Sí, ya está cooperando a nivel internacional algunas empresas americanas, pero lo importante, venga donde venga, es ministro, es funcionario del gobierno que sea, tienen que caer porque la ley debe ser para todos por igual. En ese sentido, te queremos agradecerte, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias por este diálogo, esta entrevista de un análisis profundo y técnico en cuanto al sistema de justicia ecuatoriano. Y a ustedes, deseándoles un excelente fin de semana, recordándoles siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana. Gracias por su sintonía.